medidas de reconocimiento que busquen también esta participación activa de todos y todas las integrantes de la comunidad. Y finalmente, dentro de esta política institucional, dentro de las estrategias, aparecen también las medidas de prevención, detección y acompañamiento frente a las violencias de género. Como parte de estas medidas, en el año 2017 surge un protocolo específico para tratar la prevención y la atención de casos de violencias basadas en género y violencias sexuales en la Universidad Nacional. En este protocolo aparecen diferentes lineamientos, aparecen lineamientos para la prevención, bueno, a cargo de quién están, en las facultades a cargo de bienestar de facultad, a nivel de la sede a cargo de bienestar de sede y a nivel pues, nacional está a cargo de bienestar nacional. En este punto también señalarles que este protocolo aplica para todas las sedes por igual. En todas las sedes tienen que seguir también estos lineamientos y la idea es que tenga un carácter vinculante. Es una resolución de rectoría que no es como opcional seguir, sino que es necesario que se cumpla a cabalidad con todo lo que está aquí señalado y pues está como parte de las obligaciones que también tenemos al hacer parte de la comunidad universitaria. El día de hoy vamos a trabajar estos aspectos generales del protocolo, vamos a revisar unos conceptos, que hay dos grandes bloques, digamos, un primer bloque que tiene que ver con las violencias basadas en género y cuáles son estos tipos de violencias que nos trae el protocolo. Están los conceptos de violencia sexual y también unas tipologías de violencia sexual que nos permitan entender, bueno, si se está viviendo una situación de esta, en este punto también reconocer que hay muchas situaciones de violencia que se han naturalizado por la cultura y demás. Sin embargo, esto no es excusa para que las violencias se sigan cometiendo o que para que las personas nos quedemos calladas frente a este tipo de violencias. Entonces, importante los conceptos para poder reconocerlos y reconocerlos en dos sentidos. Por un lado, reconocer si yo estoy siendo víctima de violencia, si yo estoy siendo víctima, tal vez si no me había dado cuenta que puedo buscar ayuda, que tengo algunas acciones también que adelantar y gestionar el caso. Pero también si yo estoy siendo parte de la agresión, si yo soy una persona que hasta, no sé, viviendo una situación, haciendo parte, fomentando también situaciones de violencia y tal vez no lo había notado o no había tenido como esta reflexión profunda sobre qué es lo que estoy haciendo, también poder detener y transformar estos escenarios. Em, Después vamos a ver, después de hablar de los conceptos, vamos a ver la ruta de atención, es decir, qué hacer si se está viviendo un caso de violencias basadas en género, a quién acudir y pues toda la ruta institucional. Y finalmente vamos a revisar una obligación que es muy importante y que nos aplica también a todas las personas que somos parte de la Universidad Nacional y es la obligación de no revictimizar. Y no revictimizar cuando alguien nos está contando, nos está reportando un caso de violencia. Listo, entonces ya. Para entrar ya en materia como tal, les dejo aquí el dato, igual les voy a compartir en un momento el enlace ya en el chat, el enlace del protocolo. Pueden escanear aquí el código QR, entonces para tenerlo, para descargarlo, para poder acudir a él cuando lo necesiten. Y también aquí está el correo del proyecto de equidad de género, que es en el que yo me encuentro participando. Es proigénero-voc@unal.edu.co. Aquí pueden reportar los casos que estén viviendo de violencias basadas en género, pero también si hay un caso frente al que hay dudas, como no sé si esto es o no es violencia, quiero orientación, se puede hacer. Y más adelante veremos como cuáles son estas acciones que podemos adelantar desde la universidad y el apoyo que les vamos a ofrecer. Ahora sí, para pasar a este primer bloque, que es de los conceptos, tenemos el concepto de violencia basada en género. ¿Qué es esta violencia? ¿No? Son todos los actos, digamos, la violencia basada en género abarca todos los actos de violencia que incluyen también las amenazas y la coacción que se genera tanto en la vida pública como en la vida privada y se basa en el género o en la preferencia sexual de la persona victimizada. ¿Qué significa que se basa en el género? El género es esa construcción social y cultural que ha establecido relaciones de jerarquía y de subordinación de lo femenino frente a lo masculino. Y esto se hace muy evidente en temas muy simples como no llore que parece una niña o no llore que parece una nena o es que está corriendo como niña. Ese tipo de comentarios donde
el ser, lo asociado a lo femenino es como algo indeseable, es algo inferior, pues se encuentra arraigado en la cultura y es necesario transformar y son estas cuestiones lo que generan la violencia. Estoy dando un ejemplo de algo muy básico, pero esto va escalando y va generando, digamos, otros tipos de violencias mucho más fuertes como las violencias sexuales, violencias físicas, la discriminación en todos los aspectos en los que se pueda desarrollar. También tiene que ver con la violencia que se genera por la preferencia sexual de la persona victimizada. Y esto tiene relación pues con esta heterosexualidad normativa que se ha entendido como la única natural y normal, y deja entonces por fuera o considera como algo aberrante o inferior a cualquier otra expresión de la sexualidad que se encuentre por fuera de esta norma heterosexual. Entonces también cualquier situación de violencia que se genere a causa de la orientación o la preferencia sexual de una persona, entonces se está enmarcada dentro de las violencias basadas en género. Y otro punto importante de esta definición es que la violencia puede producirse en la vida pública o en la vida privada. ¿Sí? Y esto lo que hace es romper también, digamos, esta frase aquí lo que hace es romper con esa concepción social histórica de que los trapitos sucios se lavan en casa, digámoslo así, donde las violencias domésticas o donde las violencias en el hogar, donde las violencias en la pareja, en las relaciones afectivas, en las relaciones de amigos y amigas, pues quedan silenciadas, porque entonces mejor las cosas de pareja, mejor que nadie las sepa, o esto no es algo que le incumba, por ejemplo, a una sanción de carácter estatal ni a ninguna intervención. Entonces, nada, la apuesta por el reconocimiento de las violencias basadas en género rompe también con eso, y lo que genera es una responsabilidad de las instituciones también para generar unas acciones concretas frente a cualquier tipo de violencia, no importa el lugar, el ámbito en el que se estén desarrollando. Ya con este concepto general de violencia basada en género, tenemos acá los tipos de violencias. El protocolo nos trae varias definiciones de violencia. Les invito a leerlas, a acudir pues, al protocolo también para poder profundizar en cada una de ellas. Voy a hablar de algunas en particular porque son como con las que más tenemos relación, tal vez como en esta vida universitaria que se está iniciando. Lo voy a poner acá entonces. Discriminación. La discriminación es cualquier trato desfavorable que se genera sobre una persona por su razón de género, o sea, por el género o por la orientación sexual que tiene esta persona. Entonces, comentarios como, no sé, en una clase de matemáticas, decir, bueno, voy a dar ejemplos con lavadoras para que así las niñas entiendan, asociando a las mujeres al espacio de la casa, de las labores domésticas y este tipo de situaciones. También la asociación de los hombres a los espacios de participación, considerar que las mujeres no tienen las capacidades suficientes, por ejemplo, para asumir cargos políticos por su sensibilidad o por este tipo de cosas que responden a estos estereotipos de roles que se han creado, esos roles que han limitado también la participación equitativa en la sociedad. E igualmente la discriminación por orientación, por la preferencia sexual también, por la orientación sexual, perdón, y por la identidad de género. Entonces, si una persona, si tenemos en la universidad una persona trans o una persona bisexual, cualquier tipo de expresión de la sexualidad y del género debe considerarse en igualdad de condiciones, debe garantizarse la igualdad de oportunidades también y pues una construcción equitativa de las relaciones en todo sentido. El otro tipo de violencia que existe es la violencia psicológica. La violencia psicológica pues surge en medio de estas situaciones de intimidación, desprecio, chantaje, humillación, insultos, manipulación, amenazas, que lo que busca es disminuir a la otra persona en su autopercepción, en su concepción de su valor propio, eh, y genera pues también una relación de sometimiento sobre la otra persona. ¿Sí? Entonces le afecta la salud psicológica, le genera perjuicios en este sentido y limita su autodeterminación y su desarrollo personal. La violencia psicológica en muchas ocasiones es invisibilizada, pues porque tal vez no deja marcas en el cuerpo como si la violencia física, sin embargo existe y es reconocida también a nivel pues legal y a nivel institucional. Un ejemplo de violencia psicológica es, por ejemplo, limitar no sé, limitarle a mi pareja que se comunique con su grupo de amigos o amigas, limitar que tenga contacto con sus familiares, entonces estoy generando como un círculo ahí para que se aísle y yo pueda ejercer control sobre esta persona.
¿sí? Eso generaría una violencia psicológica. Igual la humillación constante que pues esté afectando esa autodeterminación, esta autopercepción que tiene. Y las amenazas con que si tú no haces esta cosa, entonces significa que tú no me quieres y entonces vamos a terminar. Y bueno, ese tipo de situaciones que ocurren en diferentes relacionamientos, digamos, afectivos, también de amistades y demás cosas. Tenemos la violencia patrimonial. La violencia patrimonial son los daños que se haga sobre los bienes o el ocultamiento de los bienes. El ocultamiento, ya les dije, si por ejemplo, cuando se están ocultando los documentos de identidad para evitar que la persona que está siendo víctima de violencia denuncie, o para evitar que la persona, ocultar, por ejemplo, el dinero para que la persona no sea autosuficiente y entonces no pueda irse libremente de la casa, dañarle los instrumentos de trabajo, por ejemplo, el computador o el celular, o retenerle, por ejemplo, los libros, o sea, estas cosas que limiten su desarrollo también y su autodeterminación están generando esta violencia patrimonial. Existe la violencia física también y como ya les mencionaba, tal vez es la más común, es la que solemos ver como en la televisión, en los comerciales y bueno, todo este tipo de publicidad también que busca evitar y erradicar la violencia. Y es la que se produce mediante el uso de la fuerza física o con el uso de alguna clase de arma u objeto. Entonces están como los puños, los golpes, los rasguños, tirar del cabello, también el uso de ácido, los empujones, todos estos son violencia física. Eh, Hay una expresión pues máxima, digamos, de la violencia basada en género, que es el feminicidio, que es cuando se acaba con la vida de la otra persona por motivos de su género, porque, por ejemplo, se considera que la persona es de su propiedad, porque la persona no merece tener una vida independiente si sale de mi esfera de control. Entonces también ahí se están generando el escenario de feminicidio y este punto también, en este punto cabe recalcar que muchas de estas violencias también tienen consecuencias, digamos, de carácter jurídico, de carácter penal, que pues se han establecido también y que pues van evolucionando también conforme la sociedad va cambiando las exigencias y va cambiando también y va transformando estos imaginarios, pues se va ampliando el marco de protección pues para evitar este tipo de violencias. Me gustaría aquí hacerles una pregunta y es si, bueno, no sé si alguien ha visto esta película, es como muy común también, y si pueden comentarme las personas que la hayan visto, si recuerdan alguna situación de violencia, si hay violencia en esta película, me gustaría escucharles un momento. Y no sé si de la facultad me ayudan un poquito como a gestionar ahí el tema de quien pida la palabra y acompañarme en la participación. Claro que sí, Carolina. Creo que Sebastián está por ahí acompañándonos el monitor. No sé si le puedes ayudar a Carolina, si alguno tiene algo en el chat. Tenemos dos manos levantadas. Tenemos de Mariana. Creo que le damos la palabra entonces. Pues sí, esta película tiene una relación muy tóxica, pero un ejemplo de violencia psicológica, digamos, esta imagen al mero inicio de la película en que el hombre amenaza a la chica, si no sales conmigo voy a soltarme y me voy a morir. Entonces ahí la está manipulando por medio pues de culpa para que acepte salir con él. Listo, muchísimas gracias. Gracias por tu participación. Creo que había otra manito, ¿cierto? Y si estaba María Paula, si quieres participar, dale. No, pues sí, iba a decir esa escena porque no me acuerdo de cuál otra hay, porque hace mucho no veo la película. Pero, pues por decir, yo había visto un video donde explicaban pues, o sea, que la manera en la que él se acercaba a ella sí era como un poquito como manipuladora o tóxica y que tendían, o sea, y que la televisión tendía a romantizar mucho eso, lo que no era correcto. Y ya, era eso. Listo, muchas gracias. Importante también lo que tú señalas, como
la romantización de todo esto, considerarlo como, de hecho es una de esas películas como íconos de que es la película romántica. Eh, Voy a recoger un poquito también los comentarios que pues aquí se señalan, ¿no? Como la manipulación, la violencia física, violencia psicológica. Y María Paula, acabo de leer también tu pregunta en un momentico, hablamos sobre la violencia psicológica otra vez, como para profundizar si de pronto hay dudas frente a eso. Y sí, efectivamente, a ver, listo, sí, gracias Isabela también sobre lo que tú nos comentas, que la maltrataba y la subestimaba y no escuchaba lo que decía, se insultan mucho. También lo manipulaba él dentro de su conducta, de hecho es una relación que genera como muchos conflictos de manipulación, de violencia psicológica, de agresión también, y es importante lo que Emily nos señala y es que golpea el carro, ¿no? Entonces hay este uso de los golpes también en los objetos, ¿no? No necesariamente a la persona, sino como dañar objetos, golpear las cosas, también hace parte de estas violencias que son sistemáticas y pues van como rodeando diferentes cosas, ¿sí? Porque generan este temor a la persona e igual también la violencia física que ocurre de ambos lados en este caso. Listo. Creo que también había la pregunta de si hay violencia psicológica, por ejemplo, en esta escena de la que está aquí, que él está colgado ahí como de la rueda y le dice, si tú no sales conmigo, me voy a lanzar. Y bueno, pues es una amenaza fuerte que genera afectaciones emocionales también y que además lo que está haciendo es obligar a alguien a tener a tener un comportamiento que inicialmente no quería, porque ella en principio dijo, no, yo no quiero salir contigo, y él llega a ese punto de amenazarle para salir con ella. Entonces, nada, hay violencia psicológica también en este sentido de amenazar y generar un cambio en su conducta a través de este tipo de amenazas, por ejemplo, ahí de suicidio, porque si se tira de ahí, pues es muy seguro que le va a pasar algo grave. Para volver al tema de la violencia psicológica y tal vez profundizar un poco, esto pasa también en el sentido de realizar, bueno, cualquier tipo de acción e incluso omisiones también, que lo que busquen es degradar o generar sentimientos de inferioridad a la persona. ¿Sí? Entonces ahí tenemos como el listado de estas conductas que son un ejemplo de lo que puede ocurrir en la violencia psicológica. Con omisiones, por ejemplo, se pueden ver lo que comúnmente se conoce como la ley del hielo. Si como tú no sabes qué pasó ahí, hay silencios por días, meses, ¿sí? O bueno, semanas, meses, cuando alguien realiza una conducta que a la otra persona no le gusta, pero entonces el castigo viene siendo como ese silencio, o el castigo, por ejemplo, esa falta de ya no soy cariñoso contigo, no soy cariñosa contigo, entonces viene ahí como esa relación de violencia, porque estoy generando es un sometimiento y un temor y un dolor también en la otra persona y un daño emocional, pues constante en temas de la violencia. Hay muchas cosas que, como veíamos aquí en el ejemplo de la película, se han naturalizado, sobre todo en temas que tienen que ver con el amor y romántico, con esta idea romántica del sufrimiento relacionado al amor o a las relaciones de pareja o a las relaciones afectivas, que igual pues nada, por eso lo que les comentaba al comienzo, importantísimo conocer estos conceptos para ir transformando. Esto nos permite transformar nuestras realidades, tanto si yo estoy padeciendo las violencias, como si yo estoy perpetuando también este tipo de situaciones, porque tal vez no me había dado cuenta, porque no lo conocía, y es necesario entonces que también este paso por la Universidad Nacional nos invite a transformar todo este tipo de situaciones, a tener un nuevo relacionamiento y pues una garantía también de no reproducir las violencias basadas en género. Ya una vez pasamos por este concepto grueso de violencias basadas en género, vamos al otro concepto que teníamos pendiente, que es el de violencia sexual. Las violencias sexuales son todas estas ejercidas para imponer a la persona victimizada que desarrolle o tolere una determinada acción de índole sexual. Importante aquí cuando se dice desarrolle o tolere, ¿sí? No necesariamente la violencia, o tal vez el imaginario que tenemos de violencia sexual o que se suele tener de violencia sexual es la violación, digamos, con el uso de la fuerza, que se amarra a la persona, hay penetración y pues ocurre como en este escenario que generalmente se reproduce en películas o tal vez en otro tipo mm,
de publicidad y bueno, esa es como la imagen generalizada de la violencia sexual. Sin embargo, no es la única manera de ejercerla. Existen muchas otras formas también en las que se está ejerciendo cuando se anula o limita la voluntad de la persona e incluso cuando se pone a la otra persona en una situación para que tolere una determinada acción de índole sexual. ¿Sí? Si yo pongo a una persona, por ejemplo, no sé, está conmigo alguien y yo le obligo a ver pornografía, es algo que tiene carácter sexual, pero esta persona no quería participar, ¿sí? Yo no le estoy ni siquiera tocando, pero estoy generando violencia sexual porque le estoy imponiendo para que tolere esa acción. Entonces, aquí también hay escenarios de violencia sexual. Cualquier acción que lo que haga es obligar a la persona a mantener un contacto sexualizado, físico o verbal en contra de su voluntad mediante el uso de la fuerza, coacción, presión psicológica, amenaza, intimidación, soborno, chantaje, manipulación o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Entonces es importante aquí el concepto de consentimiento, saber que las relaciones sexuales o cualquier tipo de acercamiento sexual tiene que partir del consentimiento, de la aceptación explícita de la persona y su reconocimiento de que quiere participar dentro de este tipo de, pues, de acciones. Y bueno, ¿cómo verificar, por ejemplo, el consentimiento? Suele ser una pregunta, o sea, ¿cómo sé si hay consentimiento? Es que el consentimiento tiene que ser explícito, tiene que haber una afirmación. Por ejemplo, el silencio, el llanto, eso no es consentimiento. Ahí lo que está pasando, pues, es una situación de presión sobre la otra persona y pasando por encima de su voluntad. El consentimiento se expresa de manera libre, voluntaria. El consentimiento puede cambiar también. Esto quiere decir que si en un momento, por ejemplo, yo me voy con alguien, no sé, a ver una película, digo, pues bueno, sí, está bien, vamos a ver la película, di consentimiento para ver la película. Si después digo, listo, sí, yo quiero que tengamos relaciones sexuales o que nos acariciemos, pero si en un momento cambio esta sensación, cambio mi decisión y digo, no quiero, ya no más, en ese momento acaba mi consentimiento. Hasta ahí dije ya no, ¿sí? Y entonces hasta ahí debe llegar la situación. Cualquier situación que pase después de mi no o de mi negativa o de mi silencio frente a la situación o de mi molestia, mi incomodidad frente a la situación, está generándose pues en un espacio de violencia sexual. Creo que hay cositas en el chat, voy a revisarlas. Regálame un segundo, voy a revisar acá. Listo. Oye, comentarios como de hace un momento también del... se habla sobre la deconstrucción del amor romántico. Eh, bueno, hablamos de cuándo es broma y cuándo es violencia. Entonces, bueno, yo aquí podría apuntar también pues el punto es que hay muchas cosas que se entienden como, no, pero es que estamos solo en broma, pero cuando se está afectando a la otra persona, invadiendo su campo de decisión, se están generando escenarios de violencia. ¿Sí? Entonces también cambiar el entender entonces el límite de las bromas, el límite de las relaciones y también tiene que ver con qué tanto la otra persona quiere participar de ello. Entonces ahí también empieza, también como Andrea nos señala acá, ¿no? La violencia empieza desde lo que podríamos considerar simples palabras. Entonces hay hechos que son muy sencillos, muy pequeños, pero que desde ahí pueden comenzar y desencadenar nuevos hechos de violencia. Listo, sigo por acá. Aquí alguien dice, ¿y si alguien da consentimiento por miedo? Ahí ya no habría un consentimiento libre, ni espontáneo, ni de acuerdo a la voluntad de la persona. Y estaríamos en un escenario, por ejemplo, de coacción. ¿Sí? Si hay miedo, si hay una relación, por ejemplo, una situación de poder donde, pongámoslo así, yo tengo que acceder a tener relaciones sexuales con mi profesor porque si no lo hago voy a perder la materia, hay una relación de poder que impide que yo pueda tener una libertad también plena para dar mi consentimiento. Si hay una amenaza, por ejemplo, de que usted pierde la materia si no lo hace, o si hay una amenaza de que suele ocurrir en muchos casos, y es, si usted no tiene relaciones conmigo, yo me llevo a los niños, ¿sí? En relaciones de pareja con hijos.
también entonces ahí habría violencia. O sea, el consentimiento tiene que ser libre, tiene que ser espontáneo, también tiene que ser informado, o sea, saber en qué situación nos encontramos para poder darlo. Si quieren, ahorita revisamos un poco lo que Iván nos comenta de, creo que lo que querías decir es agujero legal, sobre la persona diciendo hubo consentimiento. Acá también lo que dice Hanna, que pues si la persona da consentimiento y luego dice no, es totalmente válido el no. Perfecto lo que tú señalas. Listo, volvemos un poco al tema como de la imagen de la rueda de la fortuna, pues y todo lo que podría ser violencia sexual y las consecuencias que esto genera también. Ok. Listo. Vale, perfecto. Muchísimas gracias por sus comentarios, por su participación. En un momentico vuelvo a revisar. Listo. Bueno, entonces ya con todos estos comentarios que estábamos viendo acá, entonces podemos ver también aquí otra imagen, ¿no? Bueno, aquí hay violencia. Efectivamente, como parte también de estas cosas que se han romantizado en la cultura y que se han transmitido de generaciones en generaciones, perpetuando la violencia, pues nos encontramos con esta imagen de un cuento donde Blancanieves está en estado de inconsciencia, no puede dar su consentimiento y es besada por el príncipe y se ha romantizado al punto de creer que así la rescata. Entonces, nada, cualquier situación en la que no haya consentimiento está en un espacio de violencia y tal como ustedes ya comentaron ahí en el chat, pues queda como súper claro eso. Ahora el protocolo también sobre este tema y frente a la definición gruesa de violencia sexual nos trae otras definiciones que son como de tipos de violencia sexual, ¿no? Como unas tipologías. Está la ofensa sexual, que surge a partir de expresiones que pueden ser verbales, pero también no verbales, es decir, las miradas, los gestos, y que es fácilmente identificable. Creo que todos y todas hemos vivido cosas como pasar por un montón de miradas morbosas, por gestos que se hacen y que evidentemente tienen el carácter sexual. Cualquier uso de estas expresiones, ya sean verbales o no verbales o escritas, que tengan carácter sexual y que denigren, cosifiquen, intimiden y atemoricen a la persona victimizada, pues se considera una ofensa sexual. El acoso sexual surge cuando hay acoso, persecución, hostigamiento o asedio físico verbal a una persona con fines sexuales no consentidos. El acoso sexual surge en medio de relaciones de poder, como les comentaba hace un momento en este ejemplo que inventé pues, del docente con su estudiante. También puede ocurrir en relaciones laborales, ¿no? Con el empleador y sus trabajadores o trabajadoras. Pero también ocurre en otras situaciones de poder, como por ejemplo cuando se es estudiante y están algunas personas en semestres avanzados frente a personas de primeros semestres, donde las que ya van en semestres avanzados pues tienen más conocimiento de la movida universitaria, digámoslo así, y pues pueden generar estas situaciones de poder también, o cuando hay personas en situación de representación estudiantil, que también pues hay unas relaciones de poder. El acoso sexual ocurre cuando se reiteran, por ejemplo, invitaciones a mantener relaciones sexuales o mantener invitaciones a salir, a mantener contacto y hay una negativa de hacerlo. También pues cuando hay acercamientos que no se quieren, por ejemplo en el campo laboral, ¿no? Cuando el jefe llega a tocarle la pierna al empleado o a la empleada, como todo el tiempo y está ahí, entonces hay situaciones de acoso sexual que pues cuando se encuentra una persona en medio de esta jerarquía, pues queda muy difícil para la persona que está en el nivel, digamos, de subordinación, poder tomar una acción inmediata, pues porque está el temor a perder el trabajo, a perder la materia, el temor a no saber qué hacer en esa situación. Entonces, nada, esto es lo que ocurre en el escenario del acoso sexual. Está la pornografía no consentida. La pornografía en este sentido, como lo trae el protocolo, la pornografía no consentida implica tomar fotografías,
filmar, producir, transmitir o exhibir material o vender material pornográfico sin el consentimiento de la persona que se exhibe en tal material. Entonces, pues fácilmente es como, bueno, estoy grabando a alguien mientras está en actividades de carácter sexual y luego lo reproduzco o lo paso como en redes o lo pongo en páginas y esto puede ocurrir. Pero también ocurre, y aquí es como muy, muy importante tenerlo en cuenta, cuando en medio de una relación consentida, eh, la otra persona me entrega a mí una fotografía íntima y lo que yo hago es compartirlo con mi grupo de WhatsApp o lo que hago es compartirlo en una página o en un Facebook o bueno, ¿sí? Entonces, este tipo de situaciones también están en el marco de pornografía no consentida. Y si bien el Código Penal no establece como este tipo penal de pornografía no consentida, sí se establece como la violación de datos personales y es posible que haya sanciones de carácter penal por hacer este tipo de conductas, por ejercer este tipo de conductas. Entonces, importantísimo tener en cuenta eso, sobre todo con estas prácticas pues de compartir las imágenes. Recordar en este punto que la responsabilidad siempre está en manos de quien está cometiendo la violencia, es decir, la responsabilidad recae sobre la persona que está rotando sin consentimiento las fotografías. Si bien hay un llamado a ser muy prudentes o a ser muy cuidadosos y cuidadosas con lo que se comparte en redes, con lo que se comparte en WhatsApp y demás, la responsabilidad siempre recae pues en cabeza del agresor o la agresora. Tenemos acá, ahorita también voy a recoger un poco las preguntas. Tenemos el acto sexual no consentido, que son todos los tocamientos o manoseos de índole sexual sin penetración. Entonces, en este caso hay, digamos, acercamientos, manoseos, sin consentimiento de la persona. Ahí estamos en el escenario del acto sexual no consentido. Y estamos ya en el escenario de acceso carnal no consentido cuando hay penetración del pene por vía vaginal, anal u oral, así como penetración de cualquier otra parte del cuerpo u objeto por vía vaginal o anal. En este punto, entonces, tenemos acto sexual y acceso carnal. Cualquiera de los dos se puede producir en diferentes modalidades, digamos. Está primero el que se produce por el uso de la fuerza, entonces el acceso carnal violento o el acto sexual violento, que pues es a través de los golpes, del uso de la fuerza física, de amarrar a la otra persona, ¿sí? De forzar a través de usar la fuerza para cometer estos actos. En primer lugar ese. Tenemos en segundo lugar el acto sexual o el acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir. ¿Sí? Entonces, cuando yo le doy, por ejemplo, drogas a alguien para que se ponga, quede en estado de inconsciencia, sea incapaz de resistir, entonces yo estoy generando un acto sexual o un acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir. Estos clasificaciones que yo les estoy dando también tienen connotación penal, es decir, pues aparecen en el Código Penal, pues son unos delitos, se investigan y generan sanciones también. Pero también ocurre el acto sexual no consentido o el acceso carnal no consentido cuando se produce, así sea que la persona llegara ya en ese estado de inconsciencia o en ese estado de incapacidad de resistir. Muchas veces se ha escuchado como, no, pero es que yo no le di trago, la persona ya llegó borracha. No importa. Yo estoy aprovechando esa situación y entonces estoy en una tercera modalidad que es en el acto sexual o el acceso carnal con persona en incapacidad de resistir. No importa si yo no la puse y la persona por sí misma, por ejemplo, terminó en esa situación. Yo estoy aprovechando de esa situación, pasando por encima de su consentimiento y generando un acto de violencia. Y finalmente, hay una modalidad también o una forma en la que este tipo de actos se consuman y es el acto sexual o el acceso carnal con menor de 14 años, que en cualquiera digamos, en cualquier caso, con un menor de 14 años, se enmarca dentro de un comportamiento delictivo y pues tiene investigación y sanción penal también. Voy a recoger entonces en este momento las preguntas, a ver qué ha surgido por acá en el chat. Hasta ahora pues ya desarrollamos como todo lo que tiene que ver con los conceptos. Vamos por acá. Tienen una conversación bien larga aquí sobre ejemplos de relaciones. Me parece muy interesante todo lo que están señalando, ¿no? Sobre otros ejemplos donde se están romantizando, naturalizando todas estas películas. Y interesante también lo que señala, ¿no? Como
películas, narraciones, canciones, o sea, tenemos toda una cultura que ha naturalizado esto, que son fuertes en temas de violencias de género, violencias sexuales, pero también lo que tú comentas, María José, y es como el carácter racista, homofóbico de todo este tipo de producciones. La pregunta de Valentina, Andrea Valentina, dice, yo tengo una pregunta, ¿hay alguna consecuencia legal o forma de denunciar el acoso callejero? No aparece como tal la figura penal, digamos, en Colombia de acoso callejero. Se puede, por ejemplo, los tocamientos en Transmilenio, es un ejemplo, digamos, se pueden denunciar como injurias por vía de hecho, ¿sí? Entonces, se pueden denunciar, se puede reportar esto a la fiscalía y se genera la investigación. E igual por injuria también se puede denunciar los otros tipos de acoso callejero, pero la verdad, la legislación colombiana se encuentra en deuda para abordar este tema. ¿Sí? Entonces, esa sería como la respuesta para ti, Andrea. Aquí hay otro comentario y es de Daira y dice, y si la persona simplemente estaba en shock y no fue capaz de decir no y la otra persona alega que fue un malentendido. Ahí está entonces como la importancia de ver el carácter de la participación de la otra persona en una acción de carácter sexual. ¿Sí? Entonces, cuando se está en shock o, por ejemplo, cuando se tiene miedo o cuando no se quiere participar, en general lo que hay es un silencio, una falta de expresividad, también de emotividad, que digamos, el cuerpo también transmite y pues ustedes también acá en el campo de su facultad comprenden mucho más cómo toda esta emocionalidad se puede transmitir o cómo se puede transmitir los mensajes a través de otras maneras que no sean únicamente el lenguaje verbal. Entonces, evidentemente, si no hay una manera explícita donde te esté diciendo, sí, mira, yo quiero participar de esto, donde se demuestre en su corporalidad que sí se quiere participar de esta situación, es mejor detenerlo. ¿Sí? Y ante la duda siempre es mejor detenerlo, porque es mejor detenerlo a tener que después defenderse en un proceso y decir, no, mira, es que yo creí que sí, pero es que parecía que no. No. Siempre con el cuidado de no generar violencias y pues revisar entonces siempre como la actuación frente a esto, ¿no? No es necesario continuar con no sé, con un relacionamiento de carácter sexual si hay dudas. O sea, si hay dudas sobre la persona y si hay dudas sobre si la persona está dando su consentimiento pleno y libre, es mejor detenerse. Voy a hacer como aquí, voy a recoger creo que la última pregunta y es que si alguien le roba un pico a otra persona, es un delito, el delito se consuma en el acto sexual no consentido y el acceso carnal no consentido. ¿Sí? El carácter de cómo se da este comportamiento se evalúa ante la fiscalía y ya si entra como dentro del delito o no delito, pues también se rodea de varias circunstancias. En principio, así simple como tú lo pones, no lo es. Sin embargo, más allá de que una cosa sea un delito o no, es importante reconocer que es violencia cuando se pasa por encima del consentimiento de la otra persona. Así sea un tocamiento, si así sea poner la mano en la otra persona. Si no hay un consentimiento, si no hay una relación que permita que eso ocurra, no debería ocurrir. Frente a la tipología de si es acceso carnal o acto sexual, esto se hace en la graduación ya que se hace punitiva. Esta comprobación lo hacen en la fiscalía con pruebas, revisando también situaciones médicas, testimonios, y el testimonio de la víctima es fundamental en estos procesos. Y pues ya nada, en esos escenarios es donde se prueba. Listo. Listo, la otra pregunta, si ambas personas están en estados alterados de conciencia. Aquí empiezan cosas complejas. En muchas ocasiones la responsabilidad no se disminuye cuando la persona se encuentra en estado alterado de conciencia. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, si alguien sale borracho en su carro y atropella a otra persona, eso no lo exculpa
de haber cometido, por ejemplo, un homicidio, ¿sí? Por de haber atropellado y matado a alguien en el camino. Entonces, estar en ese alterado de conciencia y cometer un delito no le exculpa de haber cometido el delito. Pero nada, digamos que toda esa discusión de hasta qué punto es delito y hasta qué otro punto no lo es, se da en el tema de la fiscalía, se da en el tema también pues, ante un juez penal, que es quien decide también sobre estos temas, y pues ya tiene como otra discusión que tal vez no nos alcance el tiempo, nos hemos extendido un montón, pero me alegra su participación. No nos alcanza el tiempo para poder desarrollar en este momento porque tenemos algo súper importante que vamos a abordar en este momento y es el tema, perdón, voy a pasar la diapositiva, el tema de la ruta de atención. Entonces yo creo que hay como muchas dudas, muchas cosas para poder discutir y para poder revisar. Me encanta que estén debatiendo lo que estén poniendo sus comentarios en el chat, pero vamos a dejar por ahora hasta ahí porque tenemos hasta las 11:10 minutos para abordar el resto. Está el capítulo cuarto del protocolo. Volvemos ya entonces a, bueno, qué hacer en caso de estar viviendo una situación de violencias basadas en género en la universidad, a quién contactar. Entonces, si yo estoy viviendo una situación de violencia basada en género y no sé, por ejemplo, si es o no es, si qué será, estoy dudando porque pareciera que pasó en una situación, por ejemplo, romántica, es que él no quería hacerme daño o ella no quería hacerme daño, pero finalmente lo hizo. Nada, contactar igual, consultar acá también con nosotras en el proyecto de equidad de género, estamos la psicóloga y yo dispuestas también para apoyarles, para orientarles frente al caso y si hay dudas, no hay problema, se pueden resolver. En presencialidad nos encontramos en la oficina 102 del Polideportivo. El Polideportivo queda al lado de la Perola. Por ahora, como estamos en este cambio o en esta combinación entre presencial y virtual, la idea es que puedan mandarnos un correo, gestionemos una cita y si quieren ser atendidos de manera presencial, pues cuadramos para que pues, realicemos la atención en el campus o podemos hacer una atención por videollamada. Si hay mucha dificultad de conexión, si no se puede por videollamada, puede ser por chat, puede ser por WhatsApp, puede ser por llamada telefónica, o sea, de la manera en que mejor les quede. Entonces ahí nada, escribir para poder contactarnos. Y ahora sí, la ruta de atención. Tenemos que el protocolo nos señala 5 etapas para la atención de estos casos. No es necesario pasar por cada una de estas etapas y no es necesario ir en orden por ellas para poder acceder a la ruta. Se activan de acuerdo a las necesidades del caso. Tenemos la etapa 1, que es el conocimiento del caso y atención de emergencias. ¿Qué es una situación de emergencia? Una situación que representa un daño o una afectación inminente para la seguridad de la persona. Es algo que esté ocurriendo en el campus, por ejemplo, que haya una agresión física en el campus o haya una agresión sexual en el campus, y entonces se debe reportar uno para detener a la persona que esté cometiendo los hechos, o sea, para parar la agresión, para brindar la atención inmediata, atención en salud, si es necesario traslado en ambulancia, igual se hace, traslado a la institución de salud se hace. Y también, si, pues, dependiendo del caso, si es necesario, retener a la persona que cometió la agresión y ponerlo a disposición de las autoridades que correspondan para iniciar el proceso como tal. Ya el proceso externo que corresponda ante fiscalía, la denuncia y demás. Esta etapa de emergencia se activa de 2 maneras. En primer lugar está reportarle al personal de vigilancia más cercano. Este personal se encuentra capacitado para poder atender estas situaciones, saben cómo gestionarlo, cómo acudirlo, entonces pueden con confianza reportarlo. También pueden hacerlo activando la extensión de los 58, que es la línea de emergencia de la universidad, la línea para atención de emergencias. Entonces es la línea 316-5000, que es el teléfono de la universidad, y luego marcar la extensión de los 58. Eso con la etapa 1. La etapa 1, una vez se ha superado esa situación de emergencia, es decir, una vez a la persona se le brindó la atención de primeros auxilios, la atención de emergencia en salud, se le remitió también pues para que le hagan los exámenes médicos que correspondan si es que los necesita, entonces se pasa a la etapa 2. O si el caso, por ejemplo, ocurrió, no es un caso de emergencia, porque me ocurrió hace un año, pero yo no quería comentarlo porque es muy difícil para mí, está bien, puede arrancar por la etapa 2, que es el escenario de orientación y atención en salud física y emocional. En este espacio, la persona puede recibir orientación psicosocial, también orientación y asesoría jurídica, y la idea es que aquí la persona
que ha sido víctima de violencia conozca toda la información de las rutas a las que puede acceder, de la ruta legal, del acompañamiento al que puede acudir si requiere tratamiento psicológico, también la remisión para que se le acompañe en dicho tratamiento. Y entonces para que la persona pueda decidir con tranquilidad o bueno, de manera informada frente a su caso, decidir cómo gestionar su caso. Hay algo muy importante dentro de la ruta y es que nada se hace sin la voluntad de la persona victimizada. Si todas las decisiones las toma ella y decide la persona y entonces a través de eso es que se va gestionando y se va cursando las distintas etapas de la ruta. En esta etapa 2 también se recibe el caso y se toma la decisión con la persona que ha sido víctima, toma la decisión respecto a cómo tramitar. Entonces, puede activar la etapa 3. La etapa 3 es un procedimiento alternativo pedagógico, que es un espacio de reflexión, de transformación pedagógica, que lo que busca es generar compromisos de no repetición de la violencia, de transformación de estos escenarios de violencia y también de reparación del daño. Esto ocurre únicamente a solicitud de la persona victimizada y si hay voluntad de reparación y si hay voluntad de transformación también por parte de la persona que cometió la agresión. Está también la posibilidad de que la persona active la etapa 4. ¿Y qué es la etapa 4? Es un proceso disciplinario. Es el proceso que se adelanta dentro de la universidad para revisar el caso. La universidad no revisa o no sanciona, digamos, como lo hace si, por ejemplo, un juez penal, después de una investigación en la fiscalía, no sanciona con pena de prisión. En la universidad las sanciones tienen que ver con la vinculación con la institución. Entonces las sanciones son, por ejemplo, en caso de estudiantes, la suspensión por un semestre, suspensión por 2 semestres, la expulsión también de la universidad. ¿Sí? Dependiendo del análisis que se haga del caso, de la gravedad del caso, se toman estas sanciones. Cuando las personas que cometen la agresión hacen parte del cuerpo administrativo o docente, las sanciones tienen que ver con un retiro de su cargo y una inhabilidad para el cargo en ejercicio de las funciones públicas también. En cualquier institución ya no podría ejercer función pública. Esta etapa 4 no se encuentra en cabeza de bienestar, que es donde yo trabajo. Es decir, las que brindamos la orientación y atención psicosocial y jurídica y bienestar, no somos quienes tomamos la decisión de sanción. Las decisiones de sancionar se toman en las instancias disciplinarias en la universidad de acuerdo a las normativas y a los estatutos disciplinarios en la universidad. Y para eso entonces aquí se puede ver, importante señalarles nada más como un abrebocas que en la universidad aparecen los CORCAD como instancias que investigan, que analizan los casos que han sido de faltas disciplinarias de estudiantes y es el Consejo de Facultad quien establece la sanción. Y esta veeduría disciplinaria quien investiga y sanciona los temas relacionados con responsabilidad del personal docente y administrativo. Ya una vez se surte la etapa 4, se tomarán las decisiones correspondientes, las instancias que les cuento tomarán las decisiones y finalmente viene una etapa 5 que es una etapa de seguimiento. El seguimiento lo hacemos la psicóloga y yo y la idea es que podamos brindar acompañamiento durante todas las etapas que vayan surtiéndose en los procesos, durante todos los momentos que también la persona requiera. Nosotras no cerramos casos, esto quiere decir que si de repente no se quiso denunciar en este momento, pero dentro de un año quieren de nuevo asesoría y quieren activar de nuevo la ruta o quieren en este momento si ya poner un proceso disciplinario, nada, se puede hacer. No tenemos un número límite de atenciones, como decir 5 atenciones máximo, no. Podemos atender las veces que la persona lo requiera, de acuerdo con su proceso, de acuerdo con sus requerimientos también. Esto para que les quede un poco la información de la ruta de atención. Igual si tienen dudas ahí en el protocolo aparece como un esquema también de todas las etapas y de lo que incluye cada una de estas etapas. Pueden profundizar. Y ya para cerrar, entonces nos quedan 2 cosas. Uno, ¿a quién aplica? Aplica lo que acabamos de hablar del protocolo, de la ruta de atención, aplica a estudiantes, profesores administrativos, a cualquier persona que esté vinculada a la universidad por cualquier tipo de contrato, por ejemplo, las personas tercerizadas, los contratistas, todos están cubiertos todos y todas estamos cubiertos por el protocolo. Cuando la violencia también ocurre en los predios, en inmuebles o vehículos de propiedad o de uso de la universidad, también cuando se participa en espacios institucionales, es decir, si nos fuimos a un encuentro
a un foro, no sé, a Medellín, y allá pasó algo, también hay aplicación del protocolo, aunque no nos encontramos en el campus. Y también tiene aplicación cuando la violencia ocurre en espacios virtuales o ajenos a la universidad. Sí, pero esto siempre y cuando la persona que está siendo víctima de los hechos pertenezca a la universidad. Ahí también entonces tiene lugar a recibir toda la información, toda la orientación. En estos casos lo más seguro es que no se pueda iniciar un proceso disciplinario, pues si la persona que cometió la agresión no hace parte de la universidad, no le cobijaría este proceso, pero sí lo que podemos hacer es un acompañamiento para que se remita el caso a la fiscalía, para que se denuncie y se tomen de allá las medidas pertinentes también. También aplica cuando hay particulares, hay personas ajenas a la universidad que ingresan al campus y les ocurren hechos de violencia. También estas personas tienen derecho a acceder a los servicios de la ruta como orientación jurídica, orientación psicosocial. Por ejemplo, que yo voy con una amiga, mi amiga no hace parte de la U, pero recibe o es víctima de violencia en la universidad, puede recibir las atenciones. Y ya este sí es el último punto. Y sí nos tocó correr aquí al final porque nos extendimos en los comentarios un poco al comienzo. Si me queda un poco de tiempo, volvemos a recoger ahorita también lo que tienen en el chat y las preguntas. Está la obligación de no revictimizar. Les comentaba como una obligación desde el inicio, como una obligación muy importante que aplica a toda la comunidad universitaria. Y esto pasa porque si bien las personas que recibimos los casos somos quienes contestamos el correo del proyecto de equidad de género, la psicóloga y yo, y las otras instancias, por ejemplo, los CORCAS, veeduría, tenemos esta obligación de no revictimizar, digamos, y la tenemos que seguir claramente porque somos quienes recibimos directamente los casos. Pero muchas veces, quien ha vivido una violencia no se lo cuenta directamente al proyecto de equidad de género. Si bien es lo ideal, no pasa, sino que se lo cuentan a su compañera de clase, a su mejor amigo, al profe más cercano, a alguien de la representación estudiantil. Y entonces aquí es importante porque esta persona que escucha el caso tiene que cumplir con estas obligaciones. Sí, tiene que evitar la revictimización, y la revictimización lo que hace es generar un nuevo daño pues a la persona que ya vivió una violencia y que al contarla tendría que estar expuesta a un nuevo daño. Entonces la idea es evitar esta situación y cumplir con esto que es una obligación. O sea, no es opcional, es obligación cumplir con todo esto que estamos señalando. Aquí en los globitos tenemos de la diapositiva, tenemos como algunos comentarios que suelen escucharse cuando alguien quiere comentar su caso. Sí, como bueno, es que usted se expuso al peligro de la noche, no es que usted estaba tomada, ¿para qué se puso a tomar? Sí, o mejor no denuncie porque nadie le va a creer. Es que si no tiene pruebas no pasa nada, mejor ni vaya. Sí, o eso no es nada, a mí me han pasado cosas peores. O eso es su culpa por invitar a desconocidos, o es su culpa porque se fue con tantos. Este tipo de comentarios lo que hacen es evitar que la persona, o bueno, primero genera una afectación, o sea, yo voy a contar mi caso, llevo un montón de tiempo contando, pensando para contarlo, para saber a quién se lo cuento, me animo a contárselo a alguien y esa persona me dice alguno de estos comentarios, lo primero que yo siento es como no, ya no se lo voy a contar a nadie. Sí, o sí, no vale la pena, me voy a quedar callada y lo que estoy haciendo también es perder la oportunidad, gracias a esos comentarios, voy a perder la oportunidad de tener el acompañamiento que yo quiero, voy a sentir más temor y voy a sentir incluso culpa porque soy yo la que no pudo buscar ayuda a tiempo o bueno, situaciones como estas. Entonces, dentro de la obligación de no revictimizar está no desmotivar las denuncias con comentarios como los que ya les comenté, no solicitar pruebas como requisitos, si usted no tendrían, digamos, una persona que no hace parte ni del ente investigador ni de la fiscalía, no tiene el derecho de solicitarle pruebas a alguien, ¿sí? Porque únicamente les está comentando el caso. Omitir opiniones o juicios de valor o consejos sobre los hechos de violencia. Tenemos percepciones diferentes sobre las violencias y entonces omitir opiniones como eso no es nada, a mí me ha pasado peor, o por ejemplo, no, yo no me hubiera dejado, yo siempre lo que hago es darle un puño. Ese tipo de comentarios generan afectación también a quien los está escuchando. No minimizar o menospreciar los hechos relatados por la persona, como el de la nube, eso no es nada. No culpabilizar a la persona victimizada por los hechos ocurridos o justificarlos, ¿sí? Como no, es que eso le pasa, eso siempre le pasa cuando uno se va con tal persona. O eso era obvio porque, no, porque se quedaron hasta muy tarde en la casa de X. Ese tipo de comentarios donde se culpabiliza a la otra persona o usted estaba tomada y por eso le pasó.
También como parte de esta obligación está no indagar sobre la conducta sexual u otros comportamientos de la persona victimizada. Y en este no indagar también está es como no someter a la persona a la repetición innecesaria de los hechos. ¿Sí? Entonces, si yo soy la primera persona que está escuchando la narración, no necesito preguntarle más y más y más y decir, bueno, ¿y cómo estaba vestida? ¿Cómo estaba vestido? ¿Qué dijo? ¿Cuál fue su movimiento? ¿Cómo fue la mirada? No es necesario escudriñar, porque lo que puede pasar es que yo estoy desatando un montón de emociones. Yo además estoy yendo como a cosas que pueden incluso evocarle otras cosas del pasado. Tal vez esta persona ya vivió un hecho de violencia antes y de repente lo recuerda y revive todas esas emociones y de repente estamos dos personas en crisis sin saber cómo tramitar. Entonces lo mejor siempre es direccionar a la persona pues a las instancias que tienen la formación profesional, la experiencia también para tratarlo y pues es el proyecto de equidad de género donde contamos con nuestra psicóloga especialista en estos temas. No divulgar la información sobre los hechos, súper importante, porque entonces, claro, esto evita como el corre-corre, pues del chisme ahí, y además evita que la persona, de hecho, han pasado casos en los que nos comentan como, bueno, es que yo se lo conté a mi grupo de amigas cercanos y de repente llego al salón y todo el mundo me queda viendo porque todo el mundo se enteró. Sí, entonces, ese tipo de situaciones, evitarlos, guardar siempre la confidencialidad de la información. No obligar a la persona victimizada a confrontar al agresor. Las personas que han vivido violencias de género tienen derecho a no ser confrontadas con la persona que cometió la agresión. Tienen derecho a no ser obligadas a conciliar ni a mediar esta situación, porque no hablamos de una situación de conflicto, sino de una situación de violencia. Y no asumir una posición autoritaria que limite la voluntad de la persona victimizada. ¿Sí? Entonces, no obligarle a hacer algo para lo que tal vez no esté preparada o para lo que no tenga como la intención de realizar en ese momento. ¿Sí? Entonces, siempre respetar la voluntad de la persona victimizada y con eso lo que hacemos es garantizar que esta persona no sea revictimizada en este momento y pueda seguir tramitando su caso, que pueda ser direccionada a las instancias correspondientes y reciba el apoyo que necesita. Ya con esto terminamos lo que yo tenía pendiente o lo que yo tenía preparado para el día de hoy. Les dejo de nuevo los datos de aquí del protocolo, pueden escanear, al momento les dejo el enlace, el correo del proyecto de equidad de género, proigénero-voc@unal.edu.co para que se contacten. Y también aprovecho para dejarle estas líneas de emergencia si la situación de violencia ocurre a las 3 de la mañana en casa, por ejemplo. En ese momento, el marco de acción de la universidad pues, no se puede activar, no tendría mucho sentido activar la línea de los 58 si la emergencia no está ocurriendo en el campus. Entonces, activar la línea 123. Hay personal de la Secretaría Distrital de la Mujer especializado para atender estos casos. Está la línea púrpura, que es para atención psicosocial y jurídica. Está la línea 155, que es también para atención y orientación psicosocial y jurídica, pero a nivel nacional. La línea púrpura es a nivel distrital. Entonces también si hay personas que estén por fuera de Bogotá en este momento, también la línea 155 para recibir esta orientación. También está la línea de la Fiscalía, que es la 122. En esta línea pueden reportar cualquier tipo de delitos, pues en este caso hablamos de violencia intrafamiliar, violencias basadas en género y violencia sexual, pero en general en esta línea pueden reportar cualquier tipo de delitos. Y la línea Calma, que es una línea también del distrito, que fue creada como un proceso de escucha para hombres, que tiene como dos vías también, en el sentido de escuchar y brindar como una atención también en este sentido psicosocial, pero también prevenir las violencias, pues al poder transformar escenarios emocionales y de carácter psicosocial. Yo les agradezco muchísimo por su atención. Voy entonces a pasar a recoger un poco los comentarios. No sé si tengamos tiempo para hacerlo, si los monitores, las monitoras me quieren apoyar también con esta labor para que no nos extendamos demasiado. Muchísimas gracias. Creo que Mariana tiene una pregunta, tiene la mano levantada, si quieres hacerla de una vez. Ah, no, fue que se me olvidó bajar la mano de la otra vez que hablé, perdón. Ok, entonces Eduard, por favor. Estaban diciendo que lo principal sería respetar la voluntad
de la persona violentada, pero si su voluntad es ignorar o dejar pasar los hechos, ¿qué camino se debe seguir? Listo, hay casos en los que esto puede pasar y hay diferentes circunstancias. Hay casos, por ejemplo, en los que si la persona está en peligro y bueno, la recomendación ahí es, si tú, por ejemplo, estás conociendo un caso de estos donde la persona no quiere hacer nada, pero tú dices, bueno, es que hay mucho riesgo aquí, escribe al proyecto, nos comentas y revisamos ya el caso concreto. O sea, no hay como un lineamiento ahí muy general para en todos los casos se hace lo mismo porque los casos son muy diferentes y tienen como condiciones particulares. Y entonces ahí lo que podemos hacer es ver si podemos contactar a la persona que está siendo víctima, revisar entonces si necesita apoyo antes de tomar una decisión y bueno, podemos hacerlo así. Entonces también en estos casos, escribir al proyecto, nos hablamos primero, vemos qué podemos hacer, qué se puede hacer, qué es lo recomendable, orientamos también a la persona que está conociendo el caso, como cómo actuar frente a eso, si la persona no, que es víctima directa no quiere poner ninguna acción. Y lo hacemos así. No sé si hay más preguntas y si con eso te respondí un poquito lo que me preguntabas. Sí, en el chat hay más preguntas. María Paula, por ejemplo, nos pregunta, ¿las violencias intrafamiliares de qué manera se presentan y tienen que ser exactamente físicas? No, la violencia intrafamiliar puede ser psicológica o puede ser física. Y psicológica pues es muy amplia. De hecho, también creo que aquí ponen, ¿no? Económica también, pueden ser también de ese tipo. En la definición como tal aparece físicas o psicológicas, pero la violencia económica también genera perjuicios y puede ser tenida en cuenta. Si hay violencia intrafamiliar, se puede reportar también a las comisarías de familia, donde se toman medidas de protección frente a los casos. Listo. También hay la aclaración que preguntan qué es revictimizar. Listo, revictimizar es generar lo que les comentaba, es generar un nuevo daño a la persona que ya fue víctima de violencia, ¿sí? Es volver a generar, es volver a ponerla en posición de víctima. ¿Sí? Entonces, hay una persona que vivió violencia, digamos, vivió violencia sexual hace 6 meses, me está contando este hecho hoy y yo le hago comentarios como, pero es que es su culpa para que se fue esto, usted ya sabía para qué se puso en esas. Y eso le pasa por andar con esa ropa tan insinuante. Entonces yo le estoy generando una nueva violencia en este momento, la estoy generando, la estoy poniendo en una posición de víctima ahora porque le estoy juzgando, la estoy señalando y la estoy culpabilizando por los hechos. Entonces, revictimizar es eso, volver a ponerla en posición de víctima, generar un nuevo daño, además del daño que ya pues había vivido por el tema de la violencia inicial. Gracias. María José tiene la mano levantada, si quieres hacer la pregunta. Adelante. Gracias. Yo iba a preguntar, es que no estoy segura si como si la situación que va a preguntar entraba dentro de unas que explicaste, pero si, por ejemplo, hay un abusador, sea profesor, sea estudiante, pero la víctima no forma parte de la universidad, ahí la universidad igual puede tomar medidas de, no sé, remover al agresor o algo así, o qué medidas se toman. En estos casos, las medidas corresponden como, digamos que ocurren fuera del marco del protocolo, las medidas corresponden a la fiscalía. Sí, lo que podríamos hacer es direccionar a la persona, pero en principio no tiene la posibilidad de recibir la atención, digamos, porque no sé si recuerdan cuando hablábamos del marco de aplicación, no se contemplaban estos escenarios. Únicamente, por ejemplo, si el agresor sí es externo, pero la víctima hace parte de la universidad, ahí sí puede recibir la atención y la orientación psicosocial. Pero si es el caso contrario, lo que se puede hacer es activar toda la ruta que hay distrital para ese tipo de casos y también la ruta ante la fiscalía, pues para poder denunciar y las sanciones que se establezcan en la fiscalía obviamente tendrán repercusión en el campo universitario, ¿sí? Porque pues si hay una sanción en ese nivel, pues repercutirá también en su actividad docente, por ejemplo, en la universidad. Ah, ok, gracias. Vale.
me refería a que en qué punto, o sea, es que conozco muchas personas que como que cuando hacen algún comentario, entre comillas, según ellos, chiste, llega a ser como ofensivo, ¿sí? O sea, tocando temas como machistas, xenofóbicos, no sé cómo explicarlo, ¿sí? Y que, pues, digamos, a mi percepción, de pronto sí realmente ofenden y son un poco violentos, pero pues digamos, la persona se excusa diciendo es que es humor, es que, o sea, ya confunden el humor con realmente un comentario machista. O sea, ¿en qué punto uno sabe que está confundiendo o en qué punto uno puede reconocer que un chiste realmente es violento? O sea, no sé si me hago entender. Sí, Como sí. para no pasar ahí de, ay, es que es una amargada, no entiende los chistes. O sea, es que me encontraba en ese tipo de situaciones y realmente no sé si es que realmente, o sea, es solo mi percepción o cómo reconocer realmente un chiste como violento. Sí, de hecho, si los chistes tienen el carácter eh, sexista, misógino, racista, homofóbico, pues nada, eso es violencia, ¿sí? Y están generando violencia. De hecho, hay un llamado muy importante también, que, como pendiente, ¿no? Social, a transformar estos escenarios. También aquí nos comentan que a otras personas les ha pasado y también me ha pasado a mí. Eh, y es eso, o sea, pero también hace parte de las posturas políticas o de las posturas que asumamos personales, ¿no? Bueno, misógino es de odio hacia las mujeres. eh, o sexista, por ejemplo, también, donde se asignan ciertos roles para las mujeres, ¿sí? Chistes como, es que, ¿sabe qué? Mejor cállese, váyase a lavar la loza. Cosas súper comunes que pasan todo el tiempo. O lo femenino, sí. De acuerdo, gracias Valentina, por aclarar. Hacia las mujeres o hacia lo femenino, todo lo que se considere femenino, entonces también va. O a los comportamientos asociados a las femeninas, a lo femenino. ¿Hay colectivas feministas en la universidad? Sí, en cada facultad. Hay grupos institucionales también, digamos a nivel institucional hay un grupo que se llama UNGEN que trabaja temas de género. Hay colectivos feministas en diferentes instancias. En la Facultad de Artes también las hay. Eh, lo que señala Gabriela, que los chistes machistas, misóginos, racistas, homófobos, lo que hacen es normalizar y perpetuar esas actitudes. Y eso es lo que hace. Sí, como que pasémoslos porque son graciosos. Pero nada, de hecho, del grupo UNGEN, perdóname, Andrea. Listo, yo ya les pongo como aquí el nombre, regálame un segundo y ya les termino también la idea de lo que les decía. Se llama UNGEN, es el grupo institucional de, digamos, hace parte también de acompañamiento integral, que es donde yo estoy, es de estudiantes. Eh, lo pueden buscar en redes sociales, aparece así, ¿sí? Aparece en Instagram y en Facebook. Las colectivas, yo creo que a través como de este ingresar a la universidad se van a ir encontrando con esto. Yo no tengo el dato justo en este momento para compartírselos como un correo y demás, no lo tengo, pero seguramente se lo van a encontrar, ¿sí? O sea, lo van a encontrar y muy pronto. Entonces, no sé si de pronto Claudia tenga como contactos y si se puede hacer más adelante o si se puedan contactar también con las colectivas, pues para que se presenten ante ustedes. Por ahora, pues no tengo la información. Sí, justo les estaba pasando a nuestros monitores que nosotros hace 2 inducciones, creo, hicimos una recopilación de todas las redes sociales, de todos los grupos de acompañamiento, UNGEN, Redeye, Rapsi, Atún, bueno, hay un montón, y están publicadas en el Instagram de inducción y en la página web de inducción, ya les paso el enlace específico donde hicimos la recopilación de todas esas redes. Entonces ya se los paso. Vale, muchas gracias. Listo, ya para terminar la idea sobre el humor y lo que comentaban. Pues el escenario de los chistes y de los comentarios ligeros, digamos, simples, como, ay, pero solo era eso, pues también perpetúan la violencia, sí, van generándola. También hay otra cosa y es como, yo hago chistes entre mi grupo, pero no sé, digamos, tenemos en común una amiga que es lesbiana, pero hacemos chistes que denigran su condición o su situación o su identidad únicamente cuando no está. Y cuando está ella nos mantenemos esta actitud de políticamente correctos, entonces no decimos nada. Entonces también, tampoco es eso, ¿sí? La verdad, la invitación es a transformar todos los escenarios.
los comentarios, los ejemplos. Incluso también ustedes ahorita empezando como en el campo de lo académico en su carrera, las presentaciones que se hacen de los temas, los textos que se abordan también. Todo esto podemos verlo con desde una perspectiva crítica que nos permita brindar una inclusión también y que nos permita comprender con equidad y sin generar violencias en ninguno de los escenarios. No, es que lo que se está reproduciendo en el chiste, digamos, es reproducir una violencia simbólica, ¿no? Entonces no necesariamente paso o no por el consentimiento. Por ejemplo, yo soy bisexual y que me estén comentando, haciendo chistes que denigren mi orientación y que yo lo acepte no significa que entonces tú no estés dando un comentario violento, porque sí hay un comentario que pues está pasando por encima de derechos de personas y eso es lo que no debe ocurrir. ¿Sí? No pasar por encima y además pues no perpetuar sistemas o de violencia que también tienen el carácter simbólico y el carácter que también puede expresarse en lo visual, ¿no? Entonces, en imágenes, en los memes, o sea, hay un montón de cosas que la verdad, si una se pone a pensar como poco a poco, va a ir transformando, ¿no? Va transformando y va a dejar también de consumir ciertas cosas o de publicar ciertas cosas, porque evidentemente lo que hacen es perpetuar la violencia. Entonces, más que poner un rechazo o ponerme como el análisis de no es que no es violencia por esto y esto y esto y por esto yo lo publico, es más bien como de verdad hacer una reflexión de, bueno, estoy generando violencia contra algún grupo en específico, o sea, estoy generando situaciones de violencia simbólica, estoy siendo sexista, estoy siendo racista, y ahí entonces también transformar todo esto. Nada, eso hace parte también como lo que comenta Sofía, ¿no? ¿Qué hacer también frente a este tipo de cosas? Hace parte de ese relacionamiento social, de ese poner límites también y elegir también poco a poco espacios que te permitan estar o que nos permitan estar en espacios seguros, sí, rodeados de espacios seguros. Y muchas veces se ha tenido que renunciar a ciertos lugares porque son violentos y generar nuevos escenarios, o sea, como compartir nuevos escenarios con colectivos, colectivas que estén en una mirada diferente, que también aporten pues a la construcción de una perspectiva crítica y que no nos quedemos como en esta cosa de seguir reproduciéndolo y más como hacer oídos sordos a todo este boom que hay también en lo social para el reconocimiento de violencias y hacer oídos sordos y pecar de irreverentes y seguir manteniendo es que mi condición irreverente de humor a pesar de que está siendo violento. Entonces, nada, eso es lo que yo les quería comentar. De verdad les agradezco un montón su participación, sus comentarios, ha sido muy nutritiva la sesión. Me ha gustado un montón también y aprendo también de lo que ustedes me comentan acá y de también los que tomaron y abrieron el micrófono también. Muchísimas gracias. Espérame un segundito, yo respondo nada más aquí a lo de María Paula, cómo responder a los comentarios de que somos la generación de cristal. Nada, también es esa posición, ¿no? Y lo que Laura, y comparto lo que Laura responde, ¿sí? Entonces, hace parte de estas formas de ofender frente a las que hay que ser estratégicos y estratégicas también para generarnos espacios seguros de transformación y nada, ¿listo? Gracias por los comentarios, ahora sí ya me despido definitivamente por la escucha, por haberse quedado hasta tan tarde después de la hora que teníamos planeada y listo. Bueno, muchas gracias Carolina por tu intervención, muy valiosa esta información. También igual les recordamos que la ruta al protocolo y el protocolo están en la página de inducción en la fichita de esta actividad. Ahí también pueden encontrar la información de la ruta. Y pues también ya les puse en los enlaces de todas las redes de acompañamiento que habíamos recopilado para que ustedes los sigan en Instagram, en Facebook, y allí encuentran información también de correos electrónicos y pueden contactarse con ellos también por ahí. Muchas gracias, Carolina, y pues bueno, esperamos encontrarnos pronto. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, que tengan un buen día.